Por otra parte, hacia la otra dirección en la escala, hacia la maldad total, tenemos el primer cuadrante, el cuadrante del egoísmo. A reserva de mejores opiniones, a mí me parece que esto empieza cuando de niños podemos ser criados pensándonos o haciéndonos pensar que somos merecedores de todo, que no requerimos hacer ningún esfuerzo para obtener algo, que por el solo hecho de existir ya nos merecemos lo mejor. Estas personas que se crean creyéndose merecedores de todo, una vez que empiezan a tener una conciencia social, que empiezan a desarrollar su inteligencia socialmente, empieza a ejercitar modales. Pero a diferencia de la persona que lo hace por auténtica consideración a los demás, la persona que va en la línea hacia la maldad total lo hace más que nada para obtener aceptación de los demás y ser más fácil penetrar en ellos. Realmente no se interesan por los demás, se vuelven manipuladores. Conforme van dándose cuenta de las debilidades de otras personas, usan el cariño para chantajear moralmente. No corrigen a sus hijos. ¿Cómo le llamarían ustedes a una persona que se quiera más a sí misma que a sus hijos? A veces algunos padres sobreprotectores piensan que quieren mucho a sus hijos por esa sobreprotección, cuando realmente ellos se quieren a sí mismos más que a sus hijos. Porque por no tener la incomodidad de sentirse mal al corregirlos oportunamente, quizás con una nalgada, dejan pasar las cosas. Entonces empiezan a dejar que se forme un monstruo en esos niños que no son corregidos a tiempo. ¿Todo por qué? Pues por mantenernos nosotros como padres cómodos en nuestra zona de confort. Hay que aprender a subordinar nuestra comodidad por el amor a los hijos. Y los padres que no lo hacen, ciertamente se vuelven permisivos. En esta etapa del egoísmo empezamos a desarrollar tanto amor por nosotros mismos, nos apegamos demasiado a nuestra zona de confort. Y el peligro de apegarse demasiado a la zona de confort es que somos sujetos de desarrollar vicios, malos hábitos. Todo lo que en un momento dado nos da la sensación de bienestar, como pudiera ser el alcohol, en algunos casos la droga, en otros casos la vagancia, en otros casos una vida sexual desordenada. Las personas egoístas, por lo general, se han instalado tanto en un individualismo extremo, en un culto a sí mismas, que se vuelven indiferentes a los sentimientos de otros. Por centrar sus afectos en sí mismos, son poco empáticos con otras personas y se van desapegando, por lo tanto, de ese eslabón humano con el resto del mundo. Algunos incluso desarrollan un trastorno de personalidad narcisista, cuyos síntomas podrían ser un grandioso sentido de la autoimportancia, exageran sus logros y sus capacidades, esperan ser reconocidos como superiores. Sus errores para ellos son mínimos, mientras que los errores de otros para ellos mismos son garrafales. Exigen admiración excesiva. Hablan mucho de sí mismos, tratando de despertar esa admiración en los demás, para un culto a sus personas. Carecen de empatía, son reacios a reconocer sentimientos y necesidades en las demás personas. Normalmente, si uno intenta comunicarles sus sentimientos, oyen para responder en lugar de escuchar para comprender. Presentan actitudes arrogantes o soberbias. Como diría José Ingenieros, muchos de estos cerebros torpes se envanecen de su testarudez, confundiendo la parálisis con la firmeza. El egoísmo es semillero de la soberbia. Una persona soberbia es muy difícil para comunicarse con ella, porque como todo lo que se le dice lo filtra a través de su ego, y su ego generalmente rechaza aceptar cualquier corrección. Si no es adulación, no es aceptado fácilmente. Sienten cualquier llamada de atención o cualquier llamado a la razón como una agresión, como una ofensa. Si de pronto nosotros somos personas que no se nos puede decir nada porque sentimos que nos están agrediendo, cuidado, es el ego el que está recibiendo los mensajes y no nuestro razonamiento. Llega un momento en que este mismo ego nos llega a desapegarnos a la razón total. El fundamento de la razón es la objetividad.
pero la actitud emocional que corresponde a la objetividad definitivamente es la humildad. No podemos ser objetivos y por lo tanto razonables si no somos humildes en nuestro pensamiento. Si recibimos lo que se nos dice con ego, con soberbia, estamos emitiendo juicios, nos estamos desapegando de una opinión objetiva y por lo tanto de una opinión razonable. Entramos al segundo cuadrante, el cuadrante del egocentrismo. Ya que desarrollaron estas personas una personalidad narcisista debida a un individualismo tan extremo que los finca en un amor hacia sí mismos, aunque realmente pues el narcisista no quiere realmente a nadie, ni siquiera a sí mismo. La forma de conducirse de estas personas en cuanto a amor, en cuanto a relacionarse con los demás, es el amor inmaduro que dice te quiero porque te uso, según Erich Fromm. Estas personas, en la medida que le sacan jugo a los demás, en esa medida los quiere. Es aquella persona que dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Y ojo, porque ya está en un segundo cuadrante de maldad. Ya de ahí a hacer barbaridades, nada más falta un poquito. La deslealtad para ellos es completamente justificada si es a favor de sus intereses personales. Son capaces de traicionar. Son malos amigos. Son el tipo de amigos que mientras les des beneficio están contigo y a la hora que tú necesitas de ellos, tranquilamente se retiran. Y en su manipulación son capaces de hacer el daño que sea con tal de que alcancen sus propios objetivos. De los ejercicios de maldad más grandes que hay, está el de aquellas mujeres que, traicionando la confianza y la custodia que la ley y la sociedad depositan en ella para guiar la vida de sus hijos, así como traicionando también el mandato divino de cuidar no solamente del cuerpo y la educación de ellos, sino del alma de sus críos, tienen el atrevimiento de envenenarles el corazón y sus almitas solo para satisfacer sus propios apetitos de revancha con sus exparejas, o bien para justificarse a sí mismas ante los hijos por las malas acciones cometidas por ellas. Cualquier ejercicio de maldad o de ingratitud siempre buscará y encontrará justificantes para su iniquidad y traición, dejando así medio satisfechas esas ansias de hacer daño y avanzando mucho más hacia la maldad total en la escala que presento. Aquí entramos al tercer cuadrante, que es cuando tenemos ya una desconexión, primero semitotal y luego total, con nuestra humanidad. Entre más egoístas somos, más nos distanciamos de nuestra humanidad. Por eso digo que a mayor nivel de egoísmo, mayor capacidad de maldad. Somos capaces para obtener beneficios de hacer daño a quien sea y a lo que sea. Como dije hace un momento, inclusive muchas veces a nuestros hijos, si obtenemos venganza. En estos niveles, ya en estas últimas escalas, su traición puede costar y afectar la vida de otras personas. Son capaces de asesinar por cobardía, más allá son capaces de asesinar por maldad, finalmente son capaces de volverse ecocidas, como aquellas compañías multimillonarias que van depredando bosques, contaminando océanos, ríos, con tal de ellos obtener más y más dólares, más y más dinero. ¿Hasta dónde llega su deshumanidad? No tiene límites. Es una de las maravillas del hombre, que tanto para hacer el bien como para hacer el mal no hay límites. La persona buena es capaz de entregar su propia vida. La persona que camina hacia la maldad total es capaz de entregar la vida de todos, menos la propia. A mayor capacidad de egoísmo, mayor capacidad de maldad. Una de las formas en que podemos medir hacia qué lado de la escala nos estamos moviendo o se mueven otras personas es cuando, por ejemplo, si estamos hacia el bien supremo, cuando hacemos algo indebido y alguien nos lo hace notar, lo que sentimos es vergüenza e intención de reparar. Cuando nos estamos moviendo hacia la maldad total y hacemos algo indebido y alguien nos lo hace notar, en lugar de sentir vergüenza, lo que sentimos es enojo. Y entonces
Es esa gente que se pone al brinco, esa gente que reacciona agresivamente cuando se le hace notar que está actuando mal. Bien, entonces dejamos claro que esto tiene mucho que ver con nuestras actitudes cotidianas, nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar. Hay constantes y hay variables. Siendo personas buenas, como constante vamos a movernos en la escala hacia el bien supremo, aunque de repente, como seres humanos perfectibles, podemos caer en variantes ocasionales donde cometemos errores. Por otro lado, la persona mala, su constante, son actitudes derivadas de su egoísmo, y las variables son las pocas veces en que hace algo correcto. En esta escala vemos una zona de paradoja. La zona de paradoja es aquella donde hacemos que una cosa parezca lo que realmente no es. Lo bueno parece malo y lo malo lo vestimos de algo bueno. Por ejemplo, cuando alguien ha tenido que cazar, quitar la vida a un ser vivo para alimentar a su familia o su grupo social, aparentemente hace algo malo, pero realmente es algo bueno. Es decir, es un mal menor por un bien mayor. Y por otro lado, cuando por ejemplo un político da de comer a 200 personas para que vayan a un mitin, aparentemente está alimentando a la gente, pero lo que hay en el fondo es una intención de obtener sus votos. El político está viendo a los demás como un medio y no como una finalidad. Cuando el ser humano deja de ser una finalidad para otros y se convierte en un medio, entonces empieza a deshumanizarse, deshumanizando a los demás, y termina la igualdad. Es entonces cuando realmente empieza la explotación del hombre por el hombre y empezamos la ruta de la maldad total. Bueno, pues esta es a grosso modo la escala solana. Como ven, no hablamos de descubrir ningún hilo negro. Son valores y actitudes que todos conocemos, solamente que aquí está ordenado y nos sirve como una guía para orientar nuestras vidas, hacia dónde las estamos llevando, y a nuestros seres de mayor influencia, que serían nuestros hijos. Tengan cuidado, padres de familia. Si están alimentando el egoísmo de sus hijos, están sembrando semillas de maldad en ellos. Si los enseñan desde pequeños a ser considerados y a seguir la senda del bien, consideración, renunciación y autosacrificio, no digo que lleguen a ser como Jesús, pero manténganse por lo menos en ese segundo cuadrante. No hay que preguntarse qué clase de mundo le dejamos a nuestros hijos. Preguntémonos mejor qué clase de hijos le estamos dejando al mundo y qué clase de seres humanos somos nosotros también, porque nos sentimos muy buenos, pero realmente no podemos saber si somos buenos hasta que no tenemos la oportunidad de rechazar al mal pensando en el beneficio de los demás. Hasta entonces podremos calificarnos de buenos. Si llega ese momento de prueba y optamos por nuestro beneficio, entonces cuidado, estamos caminando hacia el otro lado. Quiero concluir con una frase del poeta Pablo Neruda. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Gracias.